Bueno, hola, ¿cómo les va a todos? Bueno, me dedico a dar clases particulares de matemática, física y química a nivel universitario, CBC y secundario, y está en mi dirección. Y hoy les voy a regalar un problema de química que es por lo general para gente avanzada en un colegio técnico, pero sobre todo para ciclo básico común. Eh, es un problema de química. Seguramente lo estamos observando en pantalla. El problema podría llegar a ser un problema de algún trabajo práctico o podría ser también de algún parcial. Dice así, el perclorato etileno es el solvente de limpieza seco más comúnmente usado. Es un compuesto binario formado por carbono y cloro. Ahora yo les voy a escribir la fórmula, cuya densidad a 20 grados es 1,62 gramos sobre centímetros cúbicos. Sabiendo que 2,5 moles de dicho compuesto ocupan un volumen de 256 centímetros cúbicos, calcular el número de átomos por molécula. Pregunta B, el número y la cantidad de átomos de cloro en 500 centímetros cúbicos de solvente. Y C, la masa y el número de átomos de carbono en 250 gramos de solvente. Bueno, yo, por la capacidad del video y además para no aburrirlos con tanta cuenta, decidí hacer simplemente el punto A y explicarlo con sumo detalle. Como dice acá abajo, a ver si me permite el video, acá la pizarra, permiso. Acá, en este punto rojo que estoy moviendo con el mouse, dice consejo, ¿no? Bueno, consejo sano. En todos los problemas, tanto sea de química, de física, de matemática, siempre empezar por lo que se pide sin perderse con los datos. Esto es importante, porque uno, cuando relee el problema, uno se pierde. Tanto datos que tiene, qué sé yo, y uno da vuelta, no. Hay que concentrarse fundamentalmente en lo que pregunta el problema. Seguramente al leerlo, al releerlo, vamos a ver los datos, pero nos tenemos que concentrar en la pregunta. En este caso, la pregunta, el número de átomos de cloro por molécula y nada más. Después, seguramente, en el transcurso del problema, iremos rescatando esos datos al releer del mismo para poder resolver el, el problema. Entonces, consejo, siempre empezar por lo que se pide sin perderse con los datos. Esto que estoy remarcando con el puntero. Bueno, vamos a la próxima hoja, ahí vamos a encontrar resolución. Acuérdense, estos son los datos, vuelven a leerlos. Nos piden el número de átomos de cloro por molécula. La molécula es el perclorato de etileno, que ahora yo les voy a dar la fórmula. Y estas son todas las condiciones. Lo tenemos a 20 grados de temperatura, tenemos una probeta en el laboratorio, a 20 grados de temperatura se mide con termómetro, mercurio digital. La densidad de todo caso de este compuesto es 1,62 gramos sobre centímetros cúbicos y 2,5 moles de dicho compuesto ocupan un volumen exactamente de 256 centímetros cúbicos. Este es el dato, los datos de laboratorio que daría el problema, lo cual tenemos que respetar, y nos pide exactamente el número de átomos de cloro por mole. Bueno, empecemos, concentrémonos, como dice el consejo, a cómo calcular el número de átomos de cloro por molécula. Vamos a la página. ¿Qué es lo que me pide el problema? Lo vuelvo a repetir, el número de átomos de cloro por molécula. La molécula de percloroetileno es una molécula, no voy a entrar en detalles de química orgánica, acá como indica el puntero, está compuesto por 2 átomos de carbono y tantos átomos X de cloro. Justamente el objetivo del problema
es hallar el número de átomos de cloro que hay en la molécula de perclorato de etileno. Esa X que está ahí abajo del cloro indica el número de átomos de cloro que tiene una sola molécula de perclorato de percloro de etileno, perdón, que son 2 átomos de cloro y 2 átomos de carbono, perdón, y X átomos de cloro. 2 átomos de carbono y X átomos de cloro. Nosotros necesitamos sacar X, que es el número de átomos de cloro, que bien se conoce como la atomicidad del cloro en la molécula de percloro de etileno. Bueno, entonces en una molécula de percloro de etileno tenemos 2 átomos de carbono y X átomos de cloro. Estos son los datos que tenemos. Entonces, nuestro objetivo es hallar X, porque nos pide el número de átomos de cloro por molécula, o sea, X, nos piden X. El número de átomos de cloro que hay en una sola molécula de percloro de etileno. Entonces, nosotros ya, si bien conocemos lo que es la masa molecular relativa y la masa molar, que es lo mismo, pero medido en gramos, acuérdense que la masa molecular relativa es adimensional, no tiene unidades. Pero cuando se habla de masa molar, se le adosa el gramo al costado. En todo caso, acá tenemos la masa molecular relativa, como indica el puntero rojo. Tenemos la masa molecular relativa del percloro de etileno, 2 átomos de carbono y X átomos de cloro. Esto sería 2 veces la masa atómica relativa del cloro, que se encuentra en tabla periódica. En el examen les van a dar una hojita con la tabla periódica, ya que no pueden llevar sus propias tablas, y que vale 12, o sea que va a quedar 2 por 12, como indica el puntero, más X, el número de átomos de cloro, por la masa atómica relativa del cloro, que en la tabla periódica es 35,5. Busquen el cloro en el grupo 7A de la tabla periódica y va a estar. Y el carbono está en el grupo 4, así que casi en el medio de la tabla periódica. Bueno, esos son datos que están en la tabla periódica directamente. Pero si vemos esta ecuación, tenemos 2 incógnitas, y las 2 incógnitas, ¿cuáles son? Bueno, obviamente, la masa molecular relativa del percloro de etileno, que está acá, y el X, que es justamente la atomicidad. O sea que en esta ecuación tenemos 2 incógnitas: la masa molecular relativa del percloro de etileno y la atomicidad del átomo de cloro por molécula de percloro de etileno. O sea que tenemos estos 2 incógnitas por resolver. Evidentemente, si vemos acá matemáticamente, tenemos una sola ecuación armada. Esta ecuación viene del concepto de lo que es la masa molecular relativa. Cuando uno saca la masa molecular relativa de un compuesto, hace esta descomposición que estoy haciendo acá. Si tuviese ácido sulfúrico, que es H2SO4, la masa molecular relativa del H2SO4 es 2 veces la masa atómica relativa del hidrógeno, más la masa atómica relativa del azufre, más 4 veces la masa atómica relativa del oxígeno. Bueno, eso después lo buscan en tabla, estoy dando un ejemplo así en el aire, pero es lo que hay que hacer siempre con una molécula, desglosarla como en esta ecuación que estoy indicando con el puntero. Entonces, tengo 2 incógnitas: la masa molecular relativa del cloro de etileno y la atomicidad, o la cantidad de átomos de cloro por molécula de percloro de etileno. La idea, tengo una sola ecuación, y tengo 2 incógnitas. Cuando ustedes tengan una ecuación con 2 incógnitas por resolver, es porque realmente necesitan encontrar otra ecuación o encontrar los datos suficientes del problema para poder calcular algunas de estas 2 incógnitas por separado, y luego al final que calculan alguna de estas 2 incógnitas por separado, vuelven acá atrás, que vamos a volver acá atrás al final de la hoja 2, y colocamos
Cualquiera de estos dos valores hallados, en realidad, lógicamente, si hallamos X ya terminamos el problema. Seguramente vamos a hallar primero la masa molecular relativa del percloro de etileno. Y una vez que sacamos la masa molecular relativa del percloro de etileno, de esta última ecuación vamos a despejar matemáticamente X. Y ahí vamos a hacer un pequeño repaso de cómo despejar en términos una ecuación matemática. Eso es repaso de matemática. Entonces, vayamos a la próxima hoja. Acá vamos a volver al final del problema. Note importante lo que dije recién, cuando tengamos una sola ecuación, voy a correr acá la pantalla. Cuando tengamos una sola ecuación con dos incógnitas, debemos formular alguna otra ecuación o por lo menos, tener algún dato del problema que posibilite hallar alguna de estas incógnitas. En este caso vamos a hallar primero la masa molecular relativa del percloro de etileno. Luego, con la ecuación inicialmente formulada, que es la que estuvimos viendo recién, hallamos la próxima incógnita y lo vamos a hallar despejando. Pero una vez que hallemos la masa molecular relativa del percloro de etileno. Bueno, hay que releer el problema, lo releemos, si quieren volvemos a la página 1, pero acá hacemos un resumen de esa relectura. Tenemos como dato la densidad del percloro de etileno, que es exactamente 1.62 gramos sobre centímetro cúbico, y tenemos el volumen del percloro de etileno, que es en la probeta del laboratorio, tenemos 256 centímetros cúbicos de ese compuesto, y esos 256 centímetros cúbicos de ese compuesto que tenemos en la probeta equivalen exactamente a 2,5 moles de percloro de etileno. ¿Está? Estos son datos del problema, por eso la relectura siempre es importante para volver atrás y ver qué datos me da el problema para hacer algún cálculo, que seguramente esto me va a servir para sacar la masa molecular relativa del percloro de etileno, y después volver al final de la página anterior, o sea, al final de la página 2, donde está esa ecuación donde podemos despejar la X. Y que a eso al final del problema vamos a volver, para despejar la X, que es lo que nos pide el problema, por lo menos el punto A. Con la densidad y el volumen podemos hallar la masa del compuesto. A muchos les será familiar porque por ahí en el secundario lo vieron. Esa masa va a corresponder exactamente a 2,5 moles de percloro de etileno. O sea, la masa que nosotros podemos hallar con este dato, que es la densidad del compuesto y el volumen del compuesto, con esa masa va a equivaler exactamente a 2,5 moles de percloro de etileno. La pregunta sería cómo hallamos la masa. Bueno, viendo repetir, para algunos les será familiar esta formulita, para hallar la fórmula de la masa dada la densidad y el volumen de un compuesto, se usa esta, la que usábamos en el colegio, seguramente secundario, o algún momento de la vida. La masa del compuesto es el volumen, bueno, en este caso del compuesto, líquido, y por la densidad del compuesto. ¿Está? Hacia que el percloro de etileno es un líquido que pesa 1.62 gramos sobre centímetros cúbicos, y el volumen es 256 centímetros cúbicos. Acá está la cuenta. Hay que hacer masa igual a volumen por la densidad. Masa es volumen, que es 256 centímetros cúbicos, la densidad 1 gramos sobre centímetros cúbicos. Como ven, acá la flechita roja tacha la unidad centímetro cúbico. Y con respecto a las unidades, tengan en cuenta que todo tiene que estar en gramos, centímetros cúbicos. Si ahí hay que hacer, si por ejemplo, me dicen 1 mililitro es 1 centímetro cúbico. Me lo podrían poner en mililitros. Bueno, ya sé que 1 mililitro es 1 centímetro cúbico, pero qué sé yo, me lo ponen en otra unidad, en metro cúbico, bueno, qué sé yo, el volumen en metro cúbico y la densidad acá en centímetros cúbicos, lógicamente hay que reducir metro cúbico a centímetro cúbico. Bueno, en reducción de unidades yo no voy a hablar acá, pero ya más o menos uno ya sabe de antaño cómo reducir de unidades. Acuérdense, por ejemplo, un decímetro cúbico, que es
1000 centímetros cúbicos. ¿Tá? Y un decímetro cúbico es 1 litro, que es 1000 centímetros cúbicos. Esas son las unidades, igualmente. Son las unidades que siempre se manejan en esto. Bueno, siguiendo con el problema, al hacer 256 centímetros cúbicos por 1.0 gramos sobre centímetros cúbicos, nosotros tenemos exactamente, al tachar centímetros cúbicos en centímetros cúbicos, al hacer 256 por 1,62, agarrando la calculadora, nos da 414,72 gramos. Esto equivale a 2,5 moles de compuesto. Esto equivale a 2,5 moles de compuesto porque lo dice el enunciado. ¿Tá? Justamente el enunciado dice que 256 centímetros cúbicos de percloro de etileno, del compuesto, equivale a 2,5 moles de este compuesto. Entonces, si yo saco la masa, esa masa también corresponde a 2,5 moles de compuesto. Por eso es importante volver a releer el problema y todas las veces que sea necesario. Una vez que nosotros sacamos la masa de ese compuesto correspondiente a 256 centímetros cúbicos y que equivale a su vez a 2,5 moles de compuestos, acá dice, si volvemos al final de la página 2, vuelta atrás, teníamos esta ecuación justamente nos da la forma de poder, lógicamente, despejar la X, que es el número de átomos de cloro. Si nosotros ahora, con la cuenta que vamos a hacer, sacamos la masa molecular relativa del cloro de etileno, podemos despejar matemáticamente la X. Entonces, volvamos donde habíamos venido. Entonces, si volvemos al final de la página 2, es decir, esa ecuación que mostré para despejar la X, la idea es hallar esto, la masa molecular relativa del percloro de etileno, y despejar la X. Repitiendo lo mismo. Entonces, para sacar la masa molecular relativa, y esto lo voy a decir, lo voy a enfatizar bien, para sacar la masa molecular relativa de cualquier compuesto, siempre hay que tener en cuenta lo siguiente: un mol de cualquier compuesto, en condiciones normales, de presión y temperatura, bla, 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 equivale un mol, puedo repetir, un mol de moléculas de un compuesto, en condiciones normales de presión y temperatura. Condiciones normales de presión y temperatura sea presión en una atmósfera, temperatura 0 grados Celsius. Bueno, equivale a la masa molecular relativa de ese compuesto. ¿No? Vuelvo a repetir, un mol de moléculas de cualquier compuesto en condiciones normales de presión y temperatura equivale a la masa molecular relativa de ese compuesto, que, transformado en masa molar, es la masa molecular relativa con gramos. Se le pone el gramos al costado. ¿Está? Acuérdense que la masa molecular relativa no tiene unidades, pero cuando se habla de masa molar, porque tenemos que hacer un cálculo de masa, se le pone el gramo. Bueno. Y entonces, volviendo al tema, a la masa molecular relativa le adosamos el gramo. No quiere decir que la masa molecular relativa tenga gramos, es una medida adimensional. Se le pone el gramo porque estamos en el laboratorio y nos dicen que en 2,5 moles de este compuesto hay exactamente esta cantidad, pero si esta cantidad no le pongo gramos, ¿qué es? 414,72. Nada, no, 414,72 gramos.
En esa probeta tengo 2,5 moles de percloro de etileno y tengo 414,72 gramos de ese compuesto. Nosotros le ponemos el gramos a la masa molecular relativa y le transformamos en masa molar. ¿Está? Entonces, un mol de este compuesto de percloro de etileno equivale a la masa molecular relativa, bueno, en este caso la masa molar del compuesto, y esto justamente lo recuadré porque esto es una equivalencia. Un mol de un compuesto en condiciones normales de presión y temperatura equivale a la masa molar, bueno, punto, o a la masa molecular relativa. Depende de lo que quieran calcular. Bueno, yo acá calculé, hice la regla de 3 simple casera, como en el colegio secundario, primario. Va a quedar 1 por, acá está la cuenta, 1 por 414 dividido 2,5. Cuando uno hace la regla de 3 simple casera, ya le saco el gramo, porque no lo necesito. Esta cuentita me da 165,9, aproximadamente 166. Eso es el valor que vamos a usar. Entonces ya sabemos que la masa molecular relativa, ahora ya le sacamos el gramos, es 165,9. Con este valor, volviendo a la página, al final de la página 2, lo voy a colocar acá, donde dice el puntero, voy a colocar ese valor acá, y de acá vamos a despejar la X, que es lo que necesitamos. Que es la cantidad de átomos de cloro en una molécula de cloro de etileno. Bueno, con esta cantidad, vamos a la última hoja, la ecuación final, que está en la página 2, es colocar acá la masa molecular relativa, que lo redondeé, en vez de 165,9 puse 166. Esto es 24 y esto es x por 35,5. Acuérdense que matemáticamente siempre para despejar una incógnita siempre conviene dividir por términos ambos miembros. En el primer miembro tengo un solo término, no hay nada sumando ni restando, pero en el segundo tengo dos términos que recuadré acá en rosa, el 24 y el x por 35,5. Siempre hay que separar en una ecuación para despejar la incógnita, en este caso la x, siempre hay que dividir en términos tanto el primer miembro y el segundo miembro. Los términos quedan divididos matemáticamente por los signos sumas y restas, ¿no? Y acá hay una suma, entonces tengo dos términos, en el segundo miembro, el término 24 y el término x por 35,5. Una vez que dividí en términos, lo primero que se hace es pasar, como tengo que despejar la x, paso este término sumando, restando el primero, y me queda solamente el término x por 35,5. Al final, una vez que pasé los términos que están sumando y restando, y quedó solo el término que contiene la incógnita en el segundo miembro, entonces el 35,5 que redondeé acá pasa multiplicando y dividiendo. Cuando hago esta división, calculadora, me queda x igual a 4. O sea, que la cantidad de átomos de cloro presentes en una sola molécula de percloro de etileno, que es esta fórmula de acá, es x igual a 4. O sea que esta es la atomicidad del cloro, que es el numerito que tendría que ir justamente debajo del cloro. Y la fórmula me va a quedar, como indica el puntero, C2-cloro-4. C2-cloro-4 va a ser justamente la fórmula del percloro de etileno. Y el objetivo del punto A del problema era eso, hallar la atomicidad, la cantidad de átomos de cloro que tiene la molécula de percloro de etileno. O sea que la molécula de percloro de etileno, como indica el cursor, es carbono 2, cloro 4. Bueno, espero que hayan entendido esto, es un problema sencillo, pero la moraleja final es que siempre cuando uno quiere hacer un problema, uno relee el problema, pone los datos, lo hace prolijo, pero uno tiene que no perderse con los datos, concentrarse específicamente en lo que pregunta el problema y arrancar de ahí. Yo arranqué justamente desde lo que me preguntaba justamente la cantidad de átomos de cloro por molécula. Bueno,
la manera de pensar es que esa X, que es la atomicidad, la cantidad de átomos de cloro que tiene una molécula, está relacionada, obviamente, con esta fórmula que dice el cursor. La masa molecular relativa del compuesto es 2 veces el peso atómico relativo del carbono, que es 12, más X veces el peso atómico relativo del cloro, que es 35,5. Esos datos se encuentran en tabla. Y la idea era hallar primero la masa molecular relativa, que fue 166, y acá despejar la X. Bueno, eso es todo. Cualquier cosa, cualquier inconveniente, ya me conocen, acá está mi dirección, cualquier consulta, cualquier pregunta o cualquier clase que necesitan, ya saben por lo menos a quién recurrir. Así que bueno, bárbaro. Eh, Nos vemos en el próximo video, donde voy a hacer el punto B del problema y el punto C. Así que guárdenlo, porque en la próxima yo voy a resolver el B, y después en otro video el C. No lo puedo hacer en el mismo video, porque primero porque es largo, y segundo pues se van a aburrir. Mi idea es que no se aburran, que se diviertan con esto, como para rendir bien sus exámenes. Bueno, bárbaro. Entonces, hasta el próximo video, y haremos el punto B y C del problema.